Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 25. Indicar si una palabra es palíndromo o no. Entonces, antes de ver la implementación, entendamos qué es un palíndromo. Una palabra palíndromo, o van a ver por ahí palíndrome, palíndroma, bueno, ese es el punto. Puede haber variaciones en su término, pero basta con que vean el término palíndromo, ya ustedes ya van a saber qué es. Es una frase o palabra que se lee de la misma manera en cualquier sentido. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tenemos el reconocer. Leído de izquierda a derecha, se lee reconocer, todo normal. Leído de derecha a izquierda, si es que, digamos, lo queremos invertir, por ejemplo, ¿cómo se leería? Se lee de la misma manera, es reconocer. Entonces, ese tipo de palabras o frases quizás que se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda en cualquiera de los sentidos, se les dice palíndromas. Normalmente y casi el 100% de los casos y en teoría solamente se debería aplicar a palabras. De eso viene palíndromo, una palabra palíndromo. Porque ya en una oración entra en juego el espacio y eso es un detalle importante, ¿no? Pero ustedes van a ver que normalmente se aplica el enunciado o lo normal ¿es una palabra palíndrome o no? ¿Sí? Es raro que te digan en una frase, en una oración, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Analizar toda una oración. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay dos maneras y vamos a resolver de ambas maneras en esta ocasión. La primera es, si yo tengo la palabra normal, que es la que me dan como dato de entrada, que es esta, y si yo la leo de izquierda a derecha, ya sé cuál es una de sus formas, ya sé cuál es un sentido, ahora tendría que ir a ver cómo queda en el otro sentido, es decir, de derecha a izquierda. Para esto lo que yo puedo hacer es invertir la palabra. Si la palabra original, si mi original fuera igual a la invertida, entonces yo diría, efectivamente, esta palabra es palíndromo, porque tanto mi original como mi palabra invertida son lo mismo. Por tanto, cumple la condición. Esta es la manera más fácil, o al menos la más intuitiva, en este caso también porque ya tenemos implementado el método para invertir una cadena, así que va a ser súper fácil. Pero también existe otra forma, que es bastante interesante, y de hecho en recursividad también les puede servir, o bueno, puede ser es más útil incluso. Vamos a copiar esto y vamos a analizar, ¿ya? Este otro ejemplo que se quede ahí arribita. Y decimos, si yo no quiero ir a voltear la palabra y quiero hacer un análisis directo dentro de la cadena, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo siguiente, puedes ir analizando tu primera letra con la última y la siguiente con la siguiente. ¿A qué me refiero? Pues puede sonar algo ambiguo, pero lo que digo es esto. Yo sé que mi primera letra está en la posición 0. Entonces es esta. Yo sé que mi última letra está en la posición longitud -1. Entonces es esta. Si son iguales, entonces continúo con el análisis. Basta que no sean iguales, basta que alguna me diga que no es igual y este análisis se rompe, se quiebra y tú dices, no, esta palabra no es palíndromo, porque una no ha coincidido. ¿A qué me refiero? Si continúo con esto, por ejemplo, hoy lo vamos a dejar en azul. La siguiente letra, ¿cuál sería? Sería esta E y la antepenúltima, o bueno, la penúltima, que es esta otra E. ¿Coinciden? Sí. Entonces yo prosigo con el análisis. Luego tendría esta C con esta otra C, todo bien. Luego ya tendría esta O de aquí con esta O. Y va a llegar un punto, en este caso al menos, en donde, debido a que mi longitud es impar, mi letra del centro no puede compararse con nadie, así que se va a comparar consigo misma. Esto te va a dar obviamente que son iguales. Cuando llegue un punto aquí, cuando ya llegas al medio, si has podido llegar hasta el medio, quiere decir que efectivamente todos los caracteres que ya has evaluado te han verificado, te han dicho si somos iguales. Por tanto, si has podido llegar hasta el medio, es decir que has evaluado bien todo lo demás, entonces tu palabra es palíndromo. Para esto vamos a necesitar dos variables,
que va a ser tu inicio y tu fin. Tu inicio hemos visto que parte en 0 y tu fin parte en longitud menos 1. Ya está. Estos dos te van a indicar qué posiciones de las letras estás evaluando ahora. Si se dan cuenta, este inicio siempre se va a ir incrementando cada vez que lo evalúes y tu variable fin es la que se va a ir decrementando. Entonces, dicho esto cobra más sentido, ¿no? Tu inicio parte en 0, tu fin era longitud menos 1. Si verifican, entonces actualizas tus variables. Tu inicio se va a volver 1 y tu fin longitud menos 2. Entonces eso sería la penúltima letra con la segunda letra. Entonces ese va a ser el punto. Bueno, esa va a ser la idea. Ir comparando letra por letra, las letras correspondientes obviamente, cosa que en algún momento se choquen en el centro. O, bueno, la condición sería cuando se crucen, quiere decir que yo ya no tengo nada que analizar. ¿A qué me refiero entonces? Que va a haber una condición importante. Yo continúo el análisis mientras mi inicio sea menor que mi fin. Cuando en algún momento inicio intente ganar, digamos, el valor 5, tu variable fin va a ganar el valor 3. Ahí ya se han cruzado. Entonces tú ya no tienes nada que hacer, porque ya te has pasado de la mitad. Entonces esa va a ser la pequeña condición. Esta va a ser la segunda forma de hacer o de que vamos a ver en esta evaluación de cómo saber si una palabra es palíndromo o no. Ya por último, algo importante que rescatar aquí. Esto lo vamos a mover por aquí. Va a ser lo siguiente. Si yo te diera una palabra estilo así, digamos oruro, ¿es una palabra palíndrome? Sí, efectivamente es un palíndromo. Pero, ¿qué pasa aquí? Está iniciando con mayúscula. Y aquí, si se dan cuenta, ya no te serviría volcar la letra. Y de hecho, si comparas O mayúscula con O minúscula, tampoco son iguales. ¿No ve? Los caracteres son diferentes. Eso lo sabemos porque su valor con el que están representados son totalmente diferentes de una mayúscula con una minúscula. Pero en este caso debería decirte, sí, soy palíndromo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener que normalizar la cadena. Afortunadamente el ejercicio te dice que no te preocupes por los acentos, pero sí te dice que te va a dar una palabra con mayúsculas o minúsculas, que podría ser. Así que antes de evaluar la palabra, lo vamos a normalizar. Ya sea que volvamos todo mayúscula o todo minúscula. Pero el chiste es que todos sean de un solo tipo. ¿Ya? Entonces, visto esto, vayamos a la parte de la implementación. Estamos en el BlueJ, como siempre nos creamos un nuevo proyecto. En este caso va a ser el ejercicio 25, palíndromo, ya está. Nos creamos una nueva clase que se va a llamar igual, palíndromo, ya está. Entramos a la clase, como siempre el código que se autogenera, por ahora no nos interesa mucho, estamos viendo implementaciones de métodos, ya está. Entonces, a lo que hemos venido, implementemos un método. Tengo un método que es público. ¿Qué me debería devolver? Debería decirte si es palíndromo o no es palíndromo. Podrías devolverlo como un mensaje o podrías devolverlo como un booleano. En este caso, vamos a hacerlo con un booleano. Vamos a decir true si es palíndromo y falso si no es palíndromo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Devolvemos un booleano. Mi método se va a llamar verificador. Ya está. Verificador palíndromo. Ya está, así más bonito. ¿Qué es lo que recibo por parámetro? Una cadena, un string. En este caso te dice palabra, o sea que te va a dar una palabra. Ya está, entonces para que tengan aún más sentido, mi parámetro se va a llamar palabra. Todo bien. ¿Qué prosigue? Necesito una respuesta. Voy a tener un boolean res que por ahora no sé qué valor tiene. Lo voy a dejar así, solamente declarado, sin un valor inicial, todavía. ¿Qué es lo que sigue? Tengo que evaluar esta cadena, pero hemos visto que tenemos que previamente normalizar la cadena. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Yo digo, voy a actualizar sobre la misma variable. O también pueden crearse otra cadena aparte, como ustedes lo vean mejor. Lo clásico cuando estás aprendiendo es siempre declararte una variable nueva para un nuevo valor. Bueno, me acuerdo que nos decían, para que no se pierdan, hagan eso. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a tener un string que va a ser mi palabra normalizada, por así decirlo. O bueno, para que no sea tan largo,
tan largo va a ser palabra n, ¿ya? ¿Qué va a ser igual a qué? A lo que te devuelve el método, ¿qué cosa? Palabra es el objeto que está invocando al método, aquí está, esta variable. ¿A qué método vamos a invocar? La clase string tiene un método que pueden implementar sus objetos, que se llama, aquí está, aquí abajito, toUpperCase y toLowerCase. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos métodos? Pues el toLowerCase hace que todito lo vuelve minúscula. El toUpperCase, todito lo vuelve mayúscula. Esto es bastante útil para cuando necesitas tener control, o sea, cuando te dicen así, te voy a dar una cadena que tiene tanto mayúsculas como minúsculas y tienes que hacer procesos con las letras como tal. Entonces siempre es bueno que toditos sean del mismo tipo, ¿ya? En mi caso vamos a invocar al toLowerCase. Igual podría funcionar con esto, pero lo voy a hacer con esto. No sé, por lo sentimental, supongo. Ya está, el toLowerCase. ¿Qué es lo que hace este método? Te devuelve el valor de esta misma palabra que, bueno, del objeto que lo invoca, de la cadena que lo invoca, su mismo valor, pero esta vez con todas sus letras en minúscula. Ya está. Entonces, ya tengo aquí mi cadena normal. Como ya tengo mi cadena con los caracteres así bien bonitos, con sus letras de un solo tipo, ahora puedo pasar a evaluar. ¿Cómo evalúo esto? Hemos dicho que la forma más fácil es invertir la palabra y preguntar si son iguales o no. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a tener aquí el string invertido, que va a ser igual a ¿qué? A llamar al método invertir palabra, invertir palabra. ¿Qué es lo que recibe este método? La palabra que quieres invertir. ¿Qué palabra quieres invertir? Esta que has normalizado. Cuidado que te confundas y sigas usando el parámetro. No, por algo lo hemos normalizado porque queremos una palabra normalizada, valga la redundancia. Y está. Ya tengo mi palabra normalizada, mi palabra invertido. Ahora tengo que preguntar. Digo, sí, ¿qué cosa? Si mi palabra normal, aquí vamos a ver algo interesante. Normalmente pondríamos es igual a mi palabra invertido. Clásicamente hemos visto que este operador es el que, el de la igualdad, ¿no? Te dice si algo es igual a otra cosa, si el término de la izquierda es igual al de la derecha. Pero eso solo funciona con tipos de dato primitivos. Ojo, el string no es un tipo de dato primitivo. Esto en teoría quizás a algunos les funcione, algunas veces va a fallar. ¿Por qué? Al menos con las cadenas. Recuerden que un objeto es dirección de memoria, así que lo que está comparando realmente es su dirección de memoria. Así que esto puede ser medio raro. Algunas veces da así de súper casualidad, porque ve dónde lo has creado y es medio especialito. Pero nosotros no. Y les recomiendo, cuando estás usando un tipo de dato que no es primitivo, entonces no utilices el símbolo de la igualdad para ver si son iguales o no. Normalmente cuando implementas clases que a futuro te crean objetos, deberías tener por ahí un método que sea un comparador o que te diga yo puedo compararme con otros tipos de mi misma naturaleza. En este caso las cadenas tienen un método que se llama equals. ¿Cómo hago esto? Hago que la cadena invoque al método. ¿Qué se llama mi cadena? Palabra n. Punto. Invocación a un método. ¿Qué se llama el método que quiero invocar? Se llama equals. Este método equals lo que hace es que indica si la palabra que está invocando al método es igual al parámetro que le estás mandando. Entonces esto debería entrar aquí. Y ya está. Si mi palabra normal es igual a su invertido, entonces mi respuesta sería true. ¿Por qué? Porque sería una palabra palíndromo. Caso contrario, si me dijera no somos iguales, entonces mi respuesta sería falso, porque no es palíndromo. Ya está. Eso sería todo. Pase lo que pase, retornas tu respuesta. Lo único que me faltaría es tener este método que es el invertir palabra, que de hecho sí lo tenemos porque hemos hecho eso en el anterior video. Puedes hacer cualquiera de estas que tú gustes. Yo voy a utilizar la primera. Vamos a ver. Ya. Esto aquí como método privado, porque esta vez está haciendo un método auxiliar privado. Ya está. Y se llamaba invertir palabra. Este uno lo vamos a borrar. Ya está. Nada más. Si mandas a compilar esto, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Bonito, súper sencillo y fácil.
e interesante de entender. Aquí, digamos, como algo nuevo que creo que estamos viendo por primera vez, cómo comparo dos palabras. Si quieres comparar y si quieres saber si dos palabras son iguales, hazlo mediante el método equals, ¿ya? Te devuelve true si es que son iguales, te devuelve falso si es que no son iguales. Y aquí les voy a mostrar algo más que pueden hacer para optimizar esto. O bueno, para que sea un poco más corto el código. Por otra parte, igual que quisiera que investiguen así por su cuenta, existe un método que se llama compareTo, que igual te ayuda a comparar dos cadenas, pero esta vez te devuelve un tipo de resultado entero. Eso es bastante interesante, espero poderlo ver, supongo en algún algoritmo de ordenamiento, pero para el dato. Continuemos, hemos dicho que vamos a tener otra forma de resolver, hemos visto dos formas de resolver esto, entonces implementemos la otra. Aquí está mi public boolean, verificar palíndromo 2. Mi versión 2, que hasta aquí es casi igual. Tengo que normalizar la palabra, sí o sí, esto es un hecho. Y desde aquí cambia un poco. ¿Por qué? Hemos dicho vamos a hacer un análisis directo, no vamos a invocar a un método de ayuda. Entonces, vamos a tener un método for. Este método for, ¿qué es lo que hace? Normalmente en un recorrido clásico, puede hacértelo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso, necesitamos que el recorrido parte en ambos extremos y tienda a llegar al centro. Cosa que si en algún momento se cruzan tus valores inicio y fin, tú terminas. Si no llegan a cruzarse, es que en algún momento han fallado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo lo voy a proponer de esta manera. Aquí afuera me voy a crear mi variable, que va a ser mi fin, que parte en que, ¿cuál es mi última posición? La longitud menos 1. Entonces voy a decirle, mi posición fin va a ser la longitud de la palabra, esto punto length, menos 1. Esa es mi última posición. ¿Cuál es la primera? La primera lo voy a crear aquí adentro, ¿ya? No lo voy a crear ahí afuera. Entonces el for va a ser como si estuvieras haciendo un for normalito. Una variable inicio que parte en 0, que es tu primera posición. Mientras inicio, esta vez no llegas hasta el final. Va a ser mientras inicio sea menor o igual. Hemos visto que cuando mi longitud es impar, en algún momento inicio y fin apuntan a la misma letra. Entonces mi ciclo yo lo voy a hacer mientras mi variable inicio sea menor o igual a mi variable fin. Cosa que si en algún momento inicio le sobrepasa a fin, entonces se han cruzado tus variables, entonces el ciclo debería terminar porque ya has llegado al medio. Tu variable inicio se incrementa de 1 en 1. Inicio se incrementa de 1 en 1. Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí sabemos que si bien inicio lo estoy controlando, incrementándolo, también tengo que controlar a la variable fin. Y eso lo vamos a hacer aquí adentro. Y vamos a ver que también se puede hacer aquí afuera. Bueno, aquí en esta partecita de donde anotas la variación de tus variables. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo dos letras. Tengo mi char inicio, le vamos a llamar ini, que es igual a ¿qué? A la palabra normalizada, punto, dame tu letra charat en posición inicio. Ya está, tengo mi letra del inicio. Y también necesito mi letra del final. Aquí por si acaso no le van a poner final. Recuerden que final es una palabra reservada de Java. Así que vamos a ponerle end. Mi letra del final, ¿qué cosa es? La palabra normalizada, punto, dame tu carácter charat en posición, ¿qué? En mi posición fin. Ya está, tengo las dos letras. Ahora yo digo, sí, ¿qué cosa? Si las dos letras son iguales, me sirve y continúo mi análisis. Pero si son distintas, yo rompo el ciclo porque yo ya sé que esto no es palíndromo. Entonces mi pregunta está en base a eso. ¿Qué pasa cuando falla? Es decir, si ini, que es una letra, fuera distinto de end, que es mi otra letra, entonces de plano yo digo, esto es falso. Tu respuesta pasa a ser falso. Ya está. Ahora basándonos en esto. Si cuando falla una de tus letras de análisis, tu respuesta ya es automáticamente falso, entonces ya no tiene sentido seguir con todo el ciclo. Esto debería romperse. Para romperlo elegantemente vamos a aumentar una condición. Mientras inicio sea menor o igual que fin y tu variable res
siga siendo true, porque si es true es, ok, mi análisis está yendo bien, ¿no ve? Cambia a falso cuando algo falla y ya de plano sabes que tu respuesta es eso. Entonces, como queremos, una de mis condiciones es mientras mi respuesta sea verdadera, entonces esto debería tener un valor por defecto que es true. Ya está, para que así pueda entrar al ciclo y empezar el análisis. Solo cambia a falso cuando algo falla. Listo, porque si nada falla, si nunca entra aquí, quiere decir que se va a salir del ciclo por culpa de esto. Entonces tu respuesta se habría mantenido en true y tú devuelves eso. Pase lo que pase, devuelves res. Ya está, eso es todo. Por último, solamente nos faltaría esto. Si bien inicio está variando en cada iteración, se incrementa, fin tiene que decrementarse. Entonces podrías decir, después de utilizarlo, mi variable fin se va a decrementar. Pero si es que quisieras para que se vea bien bonito, también puedes ponerlo aquí. Pero separado con una coma y no lleva punto y coma. Ya está. Dices que la variable inicio se incremente y que la variable fin se decremente. Igual va a funcionar. Esto es bastante interesante porque a veces piensas, no, solamente debería haber una cosa aquí. Pero eso no es del todo cierto. Puedes adjuntar aquí otra operación de variación que va a ir controlando el ciclo en cada iteración. Ya está. Eso sería todo. Mandamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Bonito, ¿no? La verdad es un ejercicio bastante interesante. Ahí están las dos propuestas de solución explicadas dentro de lo que puedo explicar y espero que entiendan. Ahora vayamos a hacer la prueba. Nos salimos, creamos un objeto. Ok. Tenemos invertir palabra. Ay, perdón, soy en palabra invertida. Nosotros queremos este aquí, el palíndromo. Está. Nos creamos el palíndromo. Y tengo el verificador y el verificador 2. Hagamos la prueba con el primero, mi solución que hemos dicho con el invertir cadena. Yo le voy a dar lo que hemos visto en el ejemplo, que era oruro. Oruro. Te dice true, es palíndromo. Genial, sí, efectivamente es palíndromo. Ahora el otro método funcionará, el 2, el que hemos dicho, el análisis directo con un for. Vamos a darle la misma palabra, oruro, y te devuelve true. Efectivamente te dice es un palíndromo. Para ver qué está funcionando con los casos donde la cosa es falsa, le vamos a dar unicornio. Unicornio. Esto no es palíndromo. Y ahí está. Te dice falso. No es palíndromo. Veremos si mi método, mi versión 2 del método está funcionando. Le damos unicornio. Unicornio. Ahí está. Ok. Y te dice falso. Efectivamente, unicornio no es palíndromo. Entonces, este sería el ejercicio de hoy, el palíndromo, un ejercicio bastante clásico. En números existe algo similar que es el número Capicúa. A ver si lo investigan y lo ven por ahí, bastante interesante también. Eso sería todo, un par de conceptos nuevos y como les digo, siempre perspectivas e ideas para resolver un problema. Quizás hay más formas de resolver. El chiste siempre es retarse y pensar en más de una manera de resolver un problema. De esa manera practicas tu lógica y practicas también lo que vas aprendiendo, ¿no? Antes de la despedida, lo que les quería decir. Esta parte de aquí se puede hacer en una sola línea de código, de hecho. ¿Por qué? Si se dan cuenta, este if está evaluando esta expresión. Tú estás preguntando, ¿mi palabra es igual a la que he invertido? Y te dice, bueno, si te da sí, pues tu res es true. Si te da no, tu respuesta es falsa. Pero, entonces, si tú ya sabes la respuesta en base a esta expresión, esto es algo redundante. Entonces, lo que puedes hacer es esto. En vez de que el if evalúe la expresión, retorna lo que te salga de invertir la expresión. De esta manera te ahorras hacer esto y te ahorras la creación de una variable local. Si mandas a compilar, la clase compilado no hay errores de sintaxis y esto va a seguir funcionando de una buena manera. Sin mal no recuerdo, en el ejercicio del sufijo y prefijo había una estructura parecida. Véanlo, inténtenlo igual hacer en una sola línea. Como les digo, a medida que van manejando, van teniendo más confianza, pues van a poder ir haciendo cosas como esta, entendiéndolas obviamente, y ya de una manera más natural. Dicho eso, hagan la prueba, ese es el detallito que quería decirles. Nada más, espero que se haya entendido.